Sí, chicos, ¿se acuerdan de esto? Pues es el video pasado que he subido hace 5 días. Sí, no he estado tan activo, pero es la simulación de guerra nuclear entre México contra India. Y hubo una reflexión importante. Obviamente no es el video, obviamente el video no buscaba la guerra, sino la paz y las consecuencias que estas guerras causan. Por eso ahí puse en el título una reflexión importante. Hubo grandes consecuencias en la guerra de Rusia y Ucrania. También todas las guerras tienen muchas consecuencias. Y como ese video le ha ido algo bien con 9 visitas, hoy les traigo otra simulación, sino una serie que se llama El regreso del primer imperio mexicano. Sí, el regreso del primer imperio mexicano. No la Gran Colombia, no el imperio brasileño, no el segundo imperio mexicano, el primer imperio mexicano. Tampoco está el imperio español, el imperio más grande que hubo, que fue el imperio británico, pero sí, el gran imperio mexicano. No el- Solo escuchen, es el primer imperio mexicano, no el segundo imperio mexicano. Ok, comencemos. El presidente Alejandro Giamatti, presidente de Guatemala, busca rehacer la República de Centroamérica. Para los que no saben, la República de Centroamérica fue, fue, al, fue no un imperio, sino algo después de la independización de Centroamérica, cuando del imperio mexicano. Él busca unir a casi todos los países centroamericanos que pertenecieron al primer imperio mexicano y crear la República de Centroamérica que surgió después de que ésta se independizara de México. Así que Alejandro le pregunta a todos los demás países, a casi todos los países centroamericanos, menos Panamá, si querían rehacer otra vez la República Centroamericana o la República de Centroamérica. Ellos aceptaron que perderían su independencia y se unirían a Guatemala. Así que ellos se unieron así, reviviendo la República de Centroamérica. Y Guatemala cambia su bandera. Y ahora cambió su nombre y su bandera. Ahora ya no se llama Guatemala, se llama la República Federal de Centroamérica. Pero a Guatemala le falta algo. El estado de Chiapas, que hoy en día está a cargo del territorio mexicano. El presidente Alejandro quiere recuperar su antiguo estado, Chiapas, que hoy está en cargo de México. Así que le decide preguntarle a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, si por favor le podía regresar Chiapas. Andrés Manuel López Obrador le dice a Alejandro, el presidente de la República Federal de Centroamérica, que no le iba a regresar Chiapas. Y que mejor se quedara con casi todos los países centroamericanos, menos Panamá, que solo perteneció a la Gran Colombia. El presidente Alejandro de la República Federal de Centroamérica se enoja muchísimo y esto ocasiona una guerra entre la República Federal de Centroamérica y México. Los dos presidentes, muy enojados, empiezan a enviar tropas. La República Federal de Centroamérica empieza a enviar sus tropas centroamericanas, mientras que México solo envía sus tropas mexicanas. Así que empieza una guerra entre México y la República Federal de Centroamérica, solo porque Centroamérica quiere recuperar Chiapas. Mientras los dos países, los centroamericanos y los mexicanos, seguían peleando por el estado de Chiapas. Pero en una de estas cosas, los elementos radiactivos mexicanos, que algo que la República Federal de Centroamérica no cargaba, empiezan a crear bombas atómicas. Mientras que Estados Unidos decide regalarle armamento a México para que pueda luchar debido a que la relación entre Estados Unidos y la República Federal de Centroamérica, cuando era Guatemala,
no era buena, así que le dio armamento estadounidense a México y algunas bombas atómicas. Esto ocasionó, esto ocasionó que México tirara una bomba atómica estadounidense en la República Federal de Centroamérica. Venía el avión mexicano y se preparó para tirar la bomba en una ciudad que era salvadoreña, antes de volver a pertenecer a la República Federal de Centroamérica. Y México lanza la bomba. Después de la gran explosión nuclear en el territorio de la República Federal de Centroamérica decide rendirse y ya no luchar por el estado de Chiapas. Andrés Manuel López Obrador decide decir que a Alejandro, el presidente de la República Federal de Centroamérica, que le iba a quitar a la República Federal de Centroamérica su independencia y que iban a pertenecer a México otra vez. Ellos no estaban de acuerdo, pero como habían perdido la guerra solo por querer Chiapas, deciden aceptar y perdieron su independencia perteneciendo solo haciendo que el territorio de la República Federal de Centroamérica sea territorio mexicano. En estos momentos Andrés Manuel López Obrador creyó que era el momento, pensó que era el momento de que el primer imperio mexicano volviera a ser reanimado. Pero solo le tenía que preguntar a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, si le podía devolver Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, California y algunas partes de Colorado, para ver si podían recrear el primer imperio mexicano. Lo que hizo me trabo mucho, chicos, perdón, el emperador Agustín de Iturbide. Así que Andrés Manuel López Obrador decide preguntarle a Joe Biden si le podía regresar esos estados, que son, obviamente, Texas, Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada, California y algunas partes de Colorado, para reanimar el primer imperio mexicano. Joe Biden, mientras tuvo una charla con Andrés Manuel López Obrador, entre ellos dos tuvieron una charla, el presidente de México y el presidente de Estados Unidos. Y él firmaría un acuerdo de regresarle esos estados a México, que esos estados estadounidenses pertenecieran a territorio mexicano, que era el acuerdo de Texas, Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada, California y algunas partes de Colorado. Joe Biden firma. Ahora se declara que esos estados ya no son estadounidenses y ahora son territorio mexicano. Y ahora sí, México recuperó el primer imperio mexicano. Andrés Manuel López Obrador se puso tan feliz que iba a firmar unos papeles para cambiar su bandera a la del primer imperio mexicano. Mientras que el nombre México se iba a cambiar por Imperio Mexicano. Y el nombre original de México, que es los Estados Unidos Mexicanos, se iba a cambiar ahora por los Estados Unidos de Centroamérica. Obviamente quería hacer una referencia de cuando la República Federal de Centroamérica todavía tenía independencia. Así que formaron el territorio y Andrés Manuel López Obrador firmó los papeles para cambiar la bandera, el nombre de México y el nombre original mexicano. Ahora la bandera de México sería esta. Andrés Manuel López Obrador dibujó esta bandera y firmó que ahora sería la bandera del Imperio Mexicano, la antigua bandera que México tenía después de independizarse del Imperio Español. Y Andrés Manuel López Obrador trazó un mapa de su territorio actual. Andrés Manuel López Obrador declaró en las noticias que este era el territorio actual de México,
conservando a casi todos los países de Centroamérica, menos Panamá, y los estados de Texas, Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada, California y algunas partes de Colorado, que antes que dejaron de ser estados estadounidenses y pertenecen al territorio mexicano. Así que Andrés Manuel López Obrador, después de reanimar el primer imperio mexicano, decide continuar con la política y su presidencia del imperio mexicano, ya que ya no iba a realizar más acuerdos con Estados Unidos, ya que había firmado para que esos estados pertenecieran de nuevo a México. Así que después algo ocurriría. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, descubrió que México había conseguido reanimar el primer imperio mexicano. Él se puso bastante celoso, pero no quería meterse en problemas con México, ya que ya era la primera potencia mundial debido a los estados que Joe Biden le había regalado a México. Así que el imperio mexicano reemplazó el puesto de Estados Unidos, quedando Estados Unidos como el segundo país potencia mundial. En el primer puesto, el primer imperio mexicano, o su nombre original, Estados Unidos de Centroamérica. El Gustavo Petro se quedó muy celoso y quería volver a formar la Gran Colombia debido a que era el presidente de Colombia. Sí, lo volví a repetir, chicos. Así que decide preguntarle a los presidentes de Panamá, Venezuela y Ecuador si querían volver a unirse a Colombia para volver a formar la Gran Colombia. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que hoy en día ya murió, chicos, murió en 2013, pues acepta unirse a Colombia. Guillermo Lazo, el presidente de Ecuador, también aceptó unirse a Colombia para volver a formar la Gran Colombia. Solo quedaba si el presidente de Panamá aceptara unirse a Colombia otra vez. Laurentino Cortizo, el presidente de Panamá, él no quiso llegar al acuerdo de perder su independencia a unirse a Colombia, pero Venezuela y Ecuador sí aceptaron perder su independencia para volver a unirse a Colombia. El presidente de Colombia se enoja tanto que empieza entre Panamá y Colombia una guerra. Después Colombia gana. Esto hace que Panamá pierda su independencia y volviera a volver a ser Colombia. Gustavo Petro ya iba a firmar sus papeles para cambiar la bandera y el nombre del país. Primero dibujó la bandera que él quería poner. La de Colombia. Y los presidentes aceptaron. Y luego escribir el nuevo nombre del país, que es la Gran Colombia. Después él firmó para que el nombre y la bandera cambiaran, volviendo a que Colombia volviera a ser la Gran Colombia. En este momento se creó una frontera entre la Gran Colombia y el primer imperio mexicano. Andrés Manuel López Obrador se da cuenta de esto y no sé si quiere realizar y abrir la frontera entre la Gran Colombia y el primer imperio mexicano. Así que decide preguntarle a Gustavo Petro. El presidente de Colombia es Gustavo Petro. Gustavo Petro decide aceptar abrir una frontera entre la Gran Colombia y el primer imperio mexicano. Así que todos los colombianos y los mexicanos se anunciaron en las noticias sobre que se iba a abrir la frontera entre la Gran Colombia y el primer imperio mexicano. Los colombianos y los mexicanos se acercaron a la frontera que se acercaba entre Honduras, donde antes era Honduras, y Panamá. Así que todos tenían un listón rojo y estaba
Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador. Ellos se dieron la mano y firmaron los papeles y cortaron el listón de que la frontera entre el primer imperio mexicano y la Gran Colombia se iba a abrir para que para que los colombianos y mexicanos podían pasar y también migrantes de otros países. Pero en vez, esto creyeron que iba a acabar bien. No, chicos, va a acabar tal vez muy mal. Gustavo Petro le pregunta a Andrés Manuel López Obrador si podía comprarle algo de petróleo. Andrés Manuel López Obrador le dijo que sí, aunque era raro, ya que la Gran Colombia contaba con Venezuela, uno de los países con más petróleo en el mundo, y también en Latinoamérica. Aún así, decide aceptar la oferta de Colombia, que eran 7 millones por 7 millones por 700 barriles de petróleo. Pero esto acabaría muy mal, pues la Gran Colombia empezó a atravesar una baja economía así, y no podía pagar los 7 millones que le había prometido a Andrés Manuel López Obrador por los 700 barriles petroleros. Andrés Manuel López Obrador, furioso, le dijo a Gustavo Petro que ya pagara los 100 millones por la compra de 700 barriles de petróleo. Él le dice que la Gran Colombia está atravesando una baja economía y que no tiene dinero para poder pagarle. Él le dijo que si no le pagaría, iba a haber una guerra entre la Gran Colombia y el primer imperio mexicano. Él aún así no le importó, pero a Gustavo Petro no le importó, pero esto acabaría mal. Andrés Manuel López Obrador, furiosísimo, decide enviar tropas mexicanas al territorio de la Gran Colombia para ir a atacar. Gustavo Petro se da cuenta que algunas ciudades colombianas han sido bombardeadas por tropas mexicanas, y esto era una amenaza del primer imperio mexicano, ya que le había decidido declarar la guerra por no pagar el petróleo. Aún así, Gustavo Petro decidió enviar tropas colombianas al territorio del primer imperio mexicano. Esto se había convertido en una guerra fatal. Millones de colombianos y mexicanos habían fallecido. Y apenas estaban reclutando niños de 12 a 14 años para ir a la guerra. Casi eran mexicanos, eran mexicanos y colombianos, pero eran colombianos debido a que bastantes soldados colombianos habían fallecido debido a la guerra contra el Imperio Mexicano. Después de una guerra, se habían anunciado de los países que iban a apoyar a México, que era Estados Unidos, Argentina, Brasil, Perú, Canadá, Rusia y China. Mientras que los países que apoyaban a la Gran Colombia eran India, España, Portugal, Francia, Marruecos y Sudáfrica. Eran los países que apoyaban a la Gran Colombia, y se mencionaron los países que apoyaban al primer imperio mexicano. Así que después de una larga guerra, México tiró una bomba atómica que Estados Unidos le había regalado para que tirara en la Gran Colombia. Un avión mexicano fue a tirar la bomba nuclear en territorio colombiano. Esto haría que acabara la guerra. Esto hizo que la Gran Colombia perdiera la guerra contra México y que muchas personas murieran por la explosión nuclear de parte de México. Muchas construcciones quedaron derribadas y Gustavo Petro declaró que muchas construcciones colombianas se habían destruido por la explosión nuclear
de parte de México que una bomba atómica le había regalado Estados Unidos. Así México decide independizar de nuevo Panamá, Venezuela y Ecuador. Y ahora sí el presidente de Panamá, que era Laurentino Cortizo, iban a firmar papeles para que abrieran la frontera que era antes entre el primer imperio mexicano y la Gran Colombia. La Gran Colombia, sí que abiertos. En la Gustavo Petro creyó que iba a ser todo, pero no, pues Colombia iba a ser anexado por Panamá, dándole todo el territorio y que Colombia no tendría el permiso de ser independizada y que su país sería anexado. Panamá era mucho más grande y gracias se logró abrir la frontera de Panamá y al primer imperio mexicano. Y bueno chicos, hasta aquí acaba el video del regreso del Imperio Mexicano. Aquí lo voy a dejar. Hasta pronto. Díganme si quieren que vea más imperios. Y claro que sí lo voy a hacer. Voy a hacer el regreso de más imperios. Tal vez sea el próximo el Imperio Español, el Imperio Francés, el Imperio Británico, el Imperio Brasileño o hasta, pero solo será de imperios. No como lo vimos en el video, como la Gran Colombia y la República Federal de Centroamérica. Tienen que ser imperios como los que acabo de mencionar. Así que hasta pronto chicos, adiós.